Muy bienvenidos, queridos amigos radio oyentes de Radio Solidaria y fieles televidentes de Solidaria TV. Estamos contigo por la gracia de Dios, después de una pausa estival que por nuestra parte no habríamos tenido, porque nuestra pasión es compartir las verdades de Cristo y yo no creo que eso permite vacaciones. Descansos sí, y tenemos descansos pues un día a la semana o medio, o a veces dos, pero la palabra vacación es vacas gordas, no decimos que verano enano. Muchas personas pues decrecen espiritualmente, se carnalizan en lo que llaman vacaciones y después les cuesta mucho ponerse otra vez el yugo de Cristo y volver a servir, a amar, a sacrificarse, y quieren continuar dándole satisfacción al cuero, al body. Entonces es tremendo como podemos, resulta volver agotados de lo que llamamos descanso o vacaciones. Muchos vuelven agotados moralmente, psíquicamente. ¿Por qué? Porque vuelven insatisfechos de no tener las ganas de recobrar el esfuerzo, el sacrificio, etcétera, ¿no? ¿Sabes qué es lo que recomiendan los instructores que dicen para subir a las montañas, ¿no? Cuando hay tanto esfuerzo? Nunca parar, solo ir más despacio, pero nunca parar. Y al parar, quieras que no, después volver a poner la maquinaria en marcha cuesta mucho más. ¿Podemos parar de respirar? Unos segundos, algunos minutos, si acaso, un par de minutos. Algunos llegan hasta, no sé si 4 o 5, no sé cuáles son los récords. Pero en cualquier caso es nada, es mínimo. Pues espiritualmente es igual. Por eso me tuve la gracia de escribir contigo el libro de Orar como respirar, pues igualmente. Espiritualmente no podemos parar. Uno puede estar relajado, descansando, pero leyendo el Evangelio, orando, cantando, alabando al Señor, teniendo comunión espiritual con los seres queridos, que es la mejor manera de disfrutar frutos maravillosos, incomparables, como son los frutos del Espíritu Santo, que los da Dios para eso, para que los disfrutemos en la convivencia, en la comunión, en la relación. Así que, por la gracia de Dios, estamos de nuevo aquí, estamos contigo y bueno, pues queremos seguir compartiendo temas fundamentales, ¿no? Y ante el asombro de la creciente indignidad, la creciente crueldad, de cómo se multiplica la maldad, según Jesús ya profetizó, ¿no? Y por eso el amor de muchos se enfría ante todo este caos mundial, ¿no? Es hora de despertar conciencias y de despertar personas para decirles, vamos a ver, ¿estás contento con ser indigno? Porque eso es lo que es aquella persona que está en rebelión contra Dios, contra la verdad, contra la bondad, contra el amor, o contra la fe. Que no, el que está contra la fe no tiene esperanza. Por lo tanto, es una indignidad que además produce cosechas muy dolorosas para los que se mantienen en ella, los que se empeñan en ser indignos delante de Dios, delante de sí mismos y delante de los hombres. A tal punto que yo puedo afirmar con toda certeza que rescatar al ser humano de la indignidad de su maldad para darle la divinidad, la dignidad divina, es la redención de Cristo. Eso es la redención. Rescatar al ser humano de esa vileza, de esa indignidad,
la rebelión, es la perversidad de la maldad transmitida, heredada desde Adán y Eva. Eso es redención, rescate. Sacarnos de esa indignidad para darnos la dignidad santa, divina. Yo creo que no hay mejor redención, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar. Segunda de Tesalonicenses 1, del 3 al 5. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Sí, que esto podemos decir de muchos hermanos, y lo hacemos cuando viajamos y les vemos allí, pues perseverando en la oración, en el sacrificio, en la generosidad, en la victoria contra el ego, contra el mundo, el diablo, y bueno, pues esa batalla diaria de la fe, en ese esfuerzo y sacrificio del amor verdadero, pues no cabe duda de que son dignos de elogio. Y así podemos decir de no pocos siervos de Dios en nuestro ministerio, como lo hacemos cuando viajamos. Este fin de semana siguiente, si Dios quiere, nos iremos a Irlanda, después vamos a Barcelona, después está el retiro de Esther, antes está el retiro de Esther, y así sucesivamente, luego a Italia. Y por todas partes nos sentimos gozosos de poder decir esto, que honramos a aquellos que están viviendo en esa dignidad, en esa honra, nobleza, gloria de Cristo Jesús, y para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. Este es el plan maravilloso del Rey. A eso vino el Rey eterno, a darnos dignidad real, y por eso a sus discípulos, a los apóstoles, Dios les dice: sois reyes y sacerdotes, linaje real, santo, escogido y apartado por Dios, dignos del reino de Dios. Es maravilloso, porque es triste, la mayor parte de los que se dicen creyentes son indignos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen prioridad de su reino familiar, tienen prioridad después de satisfacer esa prioridad carnal de su triunfo carnal, después prioridad del reino eclesiástico, su denominación, y para eso, pues vamos, es que son más enfáticos en defender la denominación que defender la justicia y el amor. Y así no son dignos. Y Dios puso conciencia en el hombre para guiarlo en la dignidad divina. Eso es la conciencia. La conciencia como un soplo divino que Dios ha puesto en cada ser humano, advierte de lo que es digno, de lo que es indigno. Y cuando nos aferramos a lo indigno porque nos gusta, porque satisface nuestro ego, nuestra conciencia va siendo anulada hasta llegar a ser anestesiada o incluso exterminada. Y entonces ya la indignidad gobierna por completo en el alma y completamente conformada, asimilada al mundo y al pecado. Qué hermoso es ver cómo trabaja el Espíritu Santo con sus susurros, con sus vocecitas, con sus avisos, con sus enseñanzas, a través de nuestra conciencia para darnos esa dignidad divina.
Y pues eso es recibir nobleza, honra, honor y gloria, integridad, virtudes que son del Espíritu Santo y que concede el Creador por medio de Cristo a quienes desean serle fieles, fe en Él y obediencia a Él, ¿no? Y la dignidad del verdadero discípulo está también expresada con palabras de Jesús. Mateo 10:38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para ser discípulo de Jesucristo, digno discípulo, Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el que no lo hace no es digno. Punto, sigue siendo indigno. Por mucho que diga Señor, Señor, si no hace la voluntad del Señor, no entrará en el reino de los cielos. No tiene dignidad real. No es digno del reino de los cielos. Porque dice Señor, Señor, pero luego vive la hipocresía de no obedecerle, no dejarle que se enseñoree y gobierne esa vida. Y esto es lo que implica claramente lo que, bueno, pues el Señor resalta. Y es la dignidad del amor. El amor produce santa dignidad, porque Dios es amor. Y amor a Dios con todo corazón. Eso es toda la Biblia, el único mandamiento que resume toda la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Mateo 10:37 dice así: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tremenda, clara revelación, dignidad. Entonces, el amor sentimental, carnal, consanguíneo, no es prioritario, ni mucho menos. Al contrario, puede suponer la pérdida de la dignidad de ser hijo de Dios, de ser discípulo de Jesucristo. Esa dignidad no puede estar subordinada a la consanguinidad, al amor familiar. Porque Jesús llega a decir: el que no aborrece padre, madre, esposa, hijos por causa de mí, no es digno de mí. Es decir, que cuando cualquier familiar, por muy querido, íntimo que sea, nos propone, nos pide, nos induce a desobedecer a Cristo para obedecer sus deseos, hay que aborrecerlo. No se le puede conceder ese falso cariño familiar, de concederle lo que quiere. Y así muchos padres lo hacen con sus hijos consentidores. Honran más a sus hijos que a Dios, cuando sus hijos están en rebeldía, en pecado, en carnalidades, y pierden la dignidad real, si es que la tuvieron. La palabra de Dios nos habla de la dignidad de renunciar a todo. ¿Y qué dice? Lucas 14:33. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pasado mañana, si Dios quiere, tenemos la inauguración de nuestro discipulado año 24-25. Pasado mañana, en el local de culto de Alcalá de Henares. Ustedes están invitados, quieren realmente ser soldados de Cristo, consagrarse a Cristo con todo el corazón. Pero el precio lo marca la palabra de Dios, el Evangelio, las palabras de Jesús. Y está ahí, Lucas 14 habla del precio. Y todo el capítulo muestra lo que es ese precio, pero el versículo final, 33, es el colofón. El que no renuncia a todo lo que posee no es digno. No puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque aquel que se aferra a lo que posee está poseído por su posesión. Está atado. Ahí está su corazón.
entonces no puede amar a Dios con todo el corazón, porque no es libre. La verdadera libertad es no poseer nada, no ser dueño de nada, ser propiedad del único dueño perfecto que se llama Jesucristo. Esa es la Confiar en Él en todas las cosas. y ¿verdad? confiar en Él en todas las maneras. Dice que todas las cosas serán dadas, ¿no? Para aquel que confía, ¿no? El que, ¿cómo es ese texto? No me viene ahora a la cabeza. No sé. Sí, Sí, bueno, pues que sí, bueno, me vendrá. Qué que increíble, un texto que tan busca su conocido. reino y su justicia, Eso es, todas las demás cosas exactamente, serán añadidas. añadidas. ¿Y qué es En buscar esa el reino de Dios? Su confianza, justicia, pues su autoridad, su voluntad. En esa Venga a mí confianza tu reino. hay libertad, ¿no? Porque buscando su reino como prioridad, las demás cosas son secundarias. Siempre son añadidas, porque Él es fiel. Y bueno, pues seguimos hablando de la dignidad de la hospitalidad. Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así es. Entonces, la dignidad de la hospitalidad es un principio muy fuertemente arraigado en los semitas, incluso en los bereberes, en todos aquellos que tienen que ver con el desierto, donde es tan difícil de subsistir, y entonces pues la hospitalidad es sagrada, ¿no? Para los que conviven en esos medios, ¿no? Y debe de ser así, especialmente con los hermanos de la fe, no rechazándoles y asistiéndoles en todo. Bueno, pues tenemos la dignidad del arrepentimiento, ¿no? Lucas 13. 44 a 46. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero... Hechos de los apóstoles. Hechos. Esto se llama la dignidad del arrepentimiento verdadero y está expresada en las bodas en las cuales alguien entró vestido de harapos, que significa pues con sus inmundicias sin haberse limpiado con el arrepentimiento y el perdón. Y eso lo leemos en Mateo 22, creo. En Hechos 13, estaba leyendo bien, 44 a 46, es que me he equivocado ahí. Bueno, Hechos 13, 44 a 46. El que tiene boca se equivoca, dice el refranero. Sí, sin duda. Es muy sabio. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Esta es la indignidad de los religiosos orgullosos, hipócritas que no se arrepienten y que por lo tanto les declara indignos del reino de Dios, indignos de la salvación, del Evangelio. Y los rechaza el apóstol para decirnos: vamos a los gentiles, a los que consideráis inmundos y sin esperanza, sin posibilidad de salvación. Porque entre ellos seguro que habrá personas que se dejan transformar de su indignidad pecaminosa a la dignidad de Cristo. Es triste, el orgulloso religioso no es digno, o sea, es indigno y es rechazado, porque la soberbia religiosa es lo más repugnante para Dios. Dios nos resiste, pero da gracia a los humildes. Así que por eso hablemos claramente de la dignidad, Sí, del arrepentimiento. del verdadero arrepentimiento, En Lucas como 3. está en Lucas 3, del 7 al 11.
y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vemos que está confrontando Juan Bautista a los hipócritas religiosos que le seguían y que le estaban buscando muchos, o sea, el fallo a ver cómo atacarle y condenarle, porque esa es la actitud del soberbio religioso, buscar la paja del ojo ajeno a ver si le puede sacar el ojo. No ve la viga suya de ninguna manera, ¿no? Y pues el apóstol Pablo les dice: haceros frutos dignos de arrepentimiento. Manifestar esos frutos de humillación, de la vergüenza de reconocer el pecado, el error, y de la vergüenza de humillarse y pedir perdón, y de la vergüenza de reconocer la dependencia, de pedir el socorro para no volver a pecar, sin el cual volvemos a pecar. Todo eso son frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces ellos, pues, claro, Juan Bautista les denuncia con la respuesta que siempre dan: hijos de Abraham somos, como le dijeron a Jesús. ¿Y tú nos llamas esclavos? Somos hijos de Abraham. Aquí hay otras respuestas, pero parecidas. Aquí en España hay otras respuestas muy parecidas. Muy parecidas. Somos católicos, hombres, de toda la vida. Vamos, de toda la vida, en generaciones. Somos protestantes. Mi padre era pastor. Ahora dicen: soy como Dios. ¿Eh? Ahora dicen que son como Dios. Claro, no ¿cómo me vas a reprochar a mí si yo tengo toda la verdad? Yo soy la verdad condensada, política, social, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí estamos hablando de la indignidad religiosa. Más vale callar que no decir Señor, Señor, y luego hacer la voluntad del diablo, o de la carne, o del mundo. Y eso es lo que denuncia aquí nada menos que Juan Bautista: haceos frutos dignos del arrepentimiento, y no os refugiéis en vuestra genética, hijos de Abraham. Esto es terrible verlo, que todavía multitud de judíos están orgullosos y se refugian: soy hijo de Abraham, como si eso significara salvación. Eso no salva de ninguna manera. Y eso no significa ser hijos de Dios. Abraham no era Dios, era un ungido, un escogido de Dios, pero no fue Dios, no caminaba con Dios, no era Dios. El único que salva es Dios, que se hizo hombre, y es el Mesías, único Mesías Salvador, que se llama Jesucristo. ¿A quiénes? A los que están dispuestos a obedecerle y a ser humildes. Y bueno, seguimos con Mateo 22. Con la indignidad de los que acuden a las bodas sin estar limpios, santificados, perdonados. Mateo 22, del 1 al 8. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. No eran dignos. Es tremendo.
Y muchas veces llamamos a las personas a que entren al culto, está bien, está libre. Y a los pecadores, por mí pecadores, hay que llamarles a que tengan la oportunidad de escuchar y recibir el don del arrepentimiento al experimentar la comisión de pecado y de juicio que produce el Espíritu Santo al oír la palabra de Cristo. Pero es triste que muchas congregaciones no tienen consideración ninguna de dar el pan y el vino, la comunión de los santos, a perversos, a adúlteros, fornicarios, ladrones, hipócritas, orgullosos, envidiosos, etcétera, que siguen agarrados a sus pecados y sin embargo pretenden tener comunión con el Espíritu Santo y con el cuerpo de Cristo. Y lo que producen es contaminación. Y dice que algunos duermen por no tener conciencia clara, no discernir lo que es el verdadero cuerpo de Cristo, que es nada menos que reconocer que fue molido, triturado por nuestras rebeliones y que nosotros estamos avergonzados y arrepentidos de haber matado a Jesús, porque Él murió por nuestros pecados. Y queremos estar tan agradecidos de su sacrificio que nos ha hecho libres de la factura de toda nuestra maldad, que no había manera de pagar. Conclusión, pues esas personas no son dignas y son echadas fuera. Y mucho menos cómo se puede permitir que estén en la alabanza de muchos ministerios, personas indignas. Primero por su aspecto vergonzoso, adaptado a las modas carnales, antibíblicas. O segundo porque su testimonio es completamente carnavalesco. Así que tengamos temor de Dios y debemos honrar a los dignos. No vamos a deshonrar a los indignos, pero no les vamos a permitir que participen en la honra que no les corresponde. Vamos a seguir amándoles, vamos a seguir exhortándoles para que reciban lo que es la verdadera salvación. Ser liberados de la indignidad carnal, terrenal, animal, diabólica, humana, para recibir la dignidad de Jesucristo. Y el que lo quiera, pues tendrá que ser libre. Me gusta mucho el ejemplo del hijo pródigo. Como el hijo pródigo que se va de casa, despilfarra toda la herencia, viviendo carnalmente, pecaminosamente, hasta que se queda sin nada y es quebrantado, humillado, cuidando cerdos. Pues entonces decide con arrepentimiento sincero volver a la casa del Padre y actuar de esta manera. Lucas 15, del 18 en adelante. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, mas hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, bueno, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Ya no soy digno de ser tu hijo. Tú fíjate, el hijo pródigo, cuando le recibe el padre y le abraza y le pesa, podía haber tenido la tentación: ya está, ya pasó todo. Mi padre me acepta, ya está perdonado, ya. Ahora misma, Ahora volver. Vuelvo a ser el hijo y vuelvo a disfrutar y tener mis criados y tener mis lujos. Pero no, tenía verdadero arrepentimiento. Tenme como a uno de tus siervos. Sufrí la vergüenza y tú estabas conmigo cuando un predicador en Guatemala
que Dios tenga misericordia de él, dijo que la parábola del hijo pródigo era una parábola financiera, que el hijo pródigo volvió a casa porque, claro, estaba en la ruina más absoluta para recibir el vestido blanco, el hilo fino, el anillo de oro en el dedo, el calzado y el banquete del padre. Para eso volvió. Y además de un ejemplo, igual que cuando yo vuelvo a mi casa, mis hijos no se echan a mis brazos, sino que se echan a las maletas para venir a saber qué regalo les doy. Qué vergüenza poder escuchar eso. Claro, después prediqué yo ese congreso. Y claro, pues imagínate tú. Lo desbarataste. Desbaraté totalmente. Todo el razonamiento. Todo. Pero vamos a ver. Todo el discurso. Cuando yo vuelvo a mi casa, mis hijos no se echan a las maletas para ver si les llevo algún regalo, porque yo soy su regalo. Se echan a mis brazos, ¿no? Y el hijo pródigo volvió a casa no por los arrepentido, no por los regalos, de corazón diciendo, no soy digno, ya no soy digno de que me tengas como uno de tus hijos, pero hazme al menos como uno de tus criados, ¿no? Eso es humildad. Y eso es valorar la casa del Padre, porque quizá muchas veces no se valora la importancia de la casa del Padre o la casa el reino del Señor, ¿no? No se le valora, es más valorado el reino del mundo que el reino de Cristo, ¿no? El reino del Padre. Así es. Y entonces él valoró lo que había en su casa. Decía, en mi casa cualquiera hay abundancia de pan. Hay abundancia. Yo me muero de hambre. Y yo estoy Qué fuera. vergüenza. Eso es lo triste Qué de los que dan la vuelta, los que dan la espalda al Señor, ¿no? No sé, hasta que no se dan cuenta de lo que es estar en la casa del Padre, ¿no? Por eso, la dignidad de la humildad. El soberbio, el orgulloso, es que no tiene dignidad ninguna. Es un cafre, porque además es un insensato y produce vergüenza ajena. Todo el mundo pues, le repugna las manifestaciones de los orgullosos y los soberbios, aunque muchos juzgan la soberbia de otros y no ven la suya propia, pero en cualquier caso, qué hermosa es la humildad. La humildad pues es la madre de todas las virtudes. Por eso Jesús solamente una vez dijo, aprended de mí. El que lo sabe todo, el omnisciente, que pasará la vida eterna enseñándonos maravillas suyas, pues solo una vez dijo, aprended de mí, para decir que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El orgulloso, el soberbio, no tiene descanso, no. Su orgullo le vuelve la mente como una culebra insaciable, y el corazón también de creerse con derecho a todo lo más importante para él. Y así dice, por tanto, Lucas 7, volvemos a ese capítulo, versículos 6 y 7. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Este es centurión romano. Impresionante. Es decir, es el capitán de una centuria de soldados. Este dice que no es digno de que Jesús entre en su casa. Probablemente sería, vamos, el hombre más importante en aquella población. Y sin embargo se envía y dice, no soy digno de que entres en mi casa. Pero además manifiesta una fe impresionante. Di la palabra, con que tú lo digas ya vale. Jesús se maravilló y recibió la bendición de que lo que pedía, la sanidad de su siervo, que estaba gravemente atormentado, moribundo, fue sanado. Así que la humildad acapara, atrae la gracia de Dios de una manera imparable. Y esa humildad la manifiesta Juan Bautista cuando creen que le preguntan si es el Mesías, quién eres tú, porque todas las gentes, las multitudes te siguen, pero quién eres el Mesías. Y así dice Juan Bautista en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano,
y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Sí, es curioso. Todos aquellos que servimos a Cristo, sin embargo, podemos decir que hemos sido hechos dignos para llevar el calzado de Jesús. Fíjate por dónde. Sí, como dice Efesios 6, Calzados, ¿no? Con el calzados, sí, en Efesios 6:15, la armadura de Dios para los mensajeros, embajadores del Rey, siervos de Cristo. Entre la armadura está el calzado, porque dice Juan Bautista que no es digno de desatar su calzado, las sandalias. las sandalias. Sin embargo, resulta que luego Jesucristo, después de esa afirmación de Juan Bautista, nos da la dignidad de calzarnos con el apresto del Evangelio de la paz. Es decir, calzados con la piel del Cordero, la verdad eterna, calzados con el calzado de Cristo. No somos dignos, pero nos da la dignidad de hacerlo, como nos da la dignidad de usar su espada de dos filos, que es su palabra, para partir las almas, como nos da la dignidad de parar los dardos envenenados del maligno con el escudo de la fe de Cristo. Y así podemos seguir y seguir. Nos hace dignos de todo lo que Él es y lo que Él tiene, que en su amor quiere que nosotros seamos y tengamos. Y bueno, pues después de la resurrección de Jesucristo, todos los escogidos y ungidos y enviados podemos afirmar esto. El que viene conmigo, lleva mi calzado, me lleva a mí su corazón, voy con él, nunca le abandonaré. Y así podemos declarar Colosenses 1:9-11. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Que seamos dignos del Señor. Y para ello, pues, pone en nosotros el anhelo de crecer espiritualmente en la fe y en el amor, en la sabiduría de Dios, en la paciencia, en la perseverancia y sobre todo en el respeto absoluto a Dios, de no querer ofenderle, porque es santo y merece toda nuestra consideración, nuestro respeto y nuestra obediencia. Y así somos tenidos por dignos del reino de Dios, de la salvación y de participar en la dignidad perfecta de Cristo Jesús. Así, por ejemplo, seguimos leyendo en 1 Timoteo 5, del 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien su casa sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Habla aquí de dos dignidades, la de la autoridad que Dios concede. No hay autoridad si no está la de lo alto de Dios, que es la autoridad absoluta, y Él comparte porciones de su autoridad en distintas formas. Y a esas personas con esa autoridad, incluso las autoridades de los gobernantes, aunque no sean merecedores ni las ejerzan con dignidad, pero Dios los pone y nos manda que respetemos esas autoridades mientras no nos ordenen hacer algo que vaya contra Dios o que nos robe la dignidad de Cristo en nosotros. Y entonces habla de esa autoridad y de la honra
que corresponde a esa dignidad. Y estamos hablando de los pastores, los ministros del Evangelio, los sacerdotes. Y si gobiernan bien su casa, si gobiernan bien la iglesia, porque el que no lo haga ya no es digno, ya pierde la dignidad. Y entonces es muy difícil respetar a un injusto, un pastor injusto que maltrata a las ovejas, que tiene predilecciones y que, bueno, que vive a costa de las ovejas y las estruja en lugar de dar la vida por las ovejas. Ya no es digno. Y así un padre de familia pierde la dignidad. Y qué triste, como consecuencia de ello, pues los hijos se vuelven rebeldes y pueden acabar muy mal. Y a estos gobernantes les habla de la dignidad de su salario. Claro, algunos podrán decir, yo creo que yo no cobro nada, yo trabajo para el Señor a tiempo completo y lo doy todo y no cobras nada. No, no es cierto. ¿Y de qué comes? ¿Y dónde vives? Pues nosotros que estamos sirviendo a Cristo a tiempo completo y con consagración, con nuestros fallos, pero anhelando la perfección, sabemos que tenemos un salario digno. Es digno, sí, lo suficiente. Más dignidad que tener lo necesario. ¿Para qué más? ¿Y cuál es ese salario? Lo dice bien claro en 1 Timoteo 6. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ese era el salario de Jesús, que lo tenía, y de los apóstoles, y estaban contentos, y los profetas. ¿Y nosotros? Sí. ¿Para qué más si tenemos lo suficiente? Además, yo creo que en ese espíritu el Señor nos da pagas extraordinarias, nos da a veces pues regalado de comer más excelentemente unas veces que otras, y nos regala vestido que muchas veces es mejor que el de los que lo compran por ahí. En cualquier caso, dignidad del salario, dignidad del ministerio. Y todo esto nos lleva a la dignidad del padecimiento. ¿Hay dignidad en padecer por Cristo? Sí. Yo diría que es la máxima dignidad. Yo diría que el mártir tiene la dignidad máxima del servicio a Cristo. No que lo anhelamos, no anhelamos acabar como Esteban, pero Esteban vio los cielos abiertos con la dignidad de la gloria, la fiesta gloriosa del cielo para él. Y así leemos en Hechos 5, 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos, saliendo de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Habían sido apaleados, habían sido azotados y encarcelados y llevados a declarar como si fueran criminales. Y ellos, habiéndose considerado dignos de padecer un poco por Cristo, ¡ay, gozosos! Bueno, pues esta es la dignidad real de participar con Cristo en todas sus áreas, ¿no? Y por tanto, pues yo tengo que decir como Pablo en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa vocación santa de servir a Dios, y que es la vocación de la dignidad de Cristo, una vocación digna, la mejor profesión, no hay otra que se pueda comparar y que merezca la pena. Y bueno, pues por tanto, velemos y oremos, como dice Lucas 21, del 34 al 36, para que no perdamos esta dignidad de ninguna manera, por nada, ni por nada. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra,
Velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Llegar a la meta y estar en pie delante de Cristo sin quedar avergonzado, porque nos mirará santificados por Él. Así nos ve ya. Si anhelamos vivir en esta santa dignidad de Jesús. Y así insistimos en 2 de Tesalonicenses 1, 11 y 12. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Señor, nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oramos por ustedes y terminaremos este programa orando. Que todos seamos tenidos por dignos y que por nada ni por nadie nos arranque el diablo, el mundo, la carne, los sentimentalismos familiares o cualquier otra cosa, nos arranque esta dignidad, estas medallas del alma que nos da Jesucristo, su honra, su gloria y su dignidad divina. Y por eso vamos a tener confirmaciones de ungidos, dignos siervos de Dios en nuestros congresos, como tendremos en 1 de noviembre aquí en Fuenlabrada, el Congreso de Madrid, como tendremos en Centroamérica, en varios países el mes que viene, y también esas confirmaciones de las mujeres evangelizadoras en nuestro próximo retiro de Esther la semana que viene. Fieles evangelizadoras. Y bueno, pues lo mencionamos con números 27, 18 a 20. Y Yahvé dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Los que hemos sido hechos dignos con la dignidad de Cristo, tenemos el llamado de ministrar e impartir esa dignidad a otros, que la quieran, pero vamos, sin reservas, con todas las consecuencias de lo que eso significa, porque esa dignidad puede costar a veces padecimientos, calumnias, persecuciones, sí, sufrimientos por causa de Cristo, por el nombre de Cristo, sufrimientos familiares de aquellos que rechazan esa decisión, esa consagración y que nos querrían ver, pues eso, mundanos como ellos, para ganar dinero y para, bueno, compartirlo con ellos, o por lo menos para sentirse más a gusto, no viéndose pues confrontados con el espejo de la dignidad de Jesús. Tengo que decir lo mismo que dijo Luther King: si el hombre no ha descubierto nada para morir, no es digno de vivir. Si no has descubierto que aquel que murió por nosotros nos da su dignidad de estar dispuestos a morir por él y por nuestros prójimos, no hemos encontrado la verdadera motivación para existir. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Dignidad de Cristo a muerte. Recíbela, Él la tiene para dártela. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra y, Señor, y el anhelo que pones en nuestro corazón también por tu Espíritu Santo. Gracias. Haznos dignos y que, Señor, que no perdamos nunca tu dignidad. Sabemos que no, por nosotros nada podemos, nada somos, pero tú en nosotros, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, sobre este país y despierta
Sí, Jesús. Despierta hombres y mujeres que te busquen. Gracias. Gracias. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Que el Señor os bendiga. Estamos contigo.